La lesión mortal de la escritora de Georgia, Margaret Mitchell, en 1949, dejó atónito al Estado, entristeció a sus fans y envió a la cárcel a un taxista de Atlanta. Pero la tragedia de la gran ciudad también afectó a Augusta, provocando una investigación periodística de los funcionarios elegidos, una propuesta de cambio en los códigos de la ciudad y un escrutinio de los taxistas locales. Margaret Mitchell, periodista, redactora y escritora estadounidense. Estudió en el Smith College. Su ciudad natal, Atlanta, influyó en su única obra, Lo que el viento se llevó, una de las novelas más populares de la historia de la literatura, inmortalizada en la pantalla grande en 1939 por el director de cine Victor Fleming. La madre de Mitchell, Mabel, recibió una buena educación para una mujer de su generación y era conocida en Atlanta por su apoyo al sufragio femenino. Eugene Mitchell, su padre, era abogado, miembro fundador de la Sociedad Histórica de Atlanta. Fue conocido por su inteligencia y meticulosidad. En 1926, Margaret Mitchell tuvo un primer accidente que le causó una serie de lesiones y fue durante la recuperación que empezó a escribir su famosa novela Lo que el viento se llevó. Este retrato romántico de la vida en el sur de Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, contada a través de la historia de una familia georgiana, se convirtió de inmediato en bestseller. Hasta 1949 se habían impreso 8 millones de ejemplares y había sido traducida a 30 idiomas. Todo iba muy bien: fama, dinero, esposo. Pero la noche del 11 de agosto de 1949, cuando Michelle y su marido, John Marsh, cruzaban la calle Peachtree, ella fue arrollada por un vehículo conducido por Hugh Dorsey Gravy, un taxista de Atlanta que estaba fuera de servicio. Murió 5 días después a causa de sus heridas. Más tarde, Gravy diría a sus familiares que tenía prisa porque iba a recoger una receta de la farmacia para un hijastro enfermo. También señaló que Michelle y su marido estaban cruzando la calle y que él no los vio en medio de Peachtree Street porque su visión estaba bloqueada por otro vehículo. La policía llegó al lugar de los hechos y más tarde declaró que había olido alcohol en el aliento de Gravy. Dijo a los agentes que había tomado una cerveza con un compañero de trabajo varias horas antes y que luego había vuelto a casa y cenado antes de ir a buscar la receta del joven. Los alcoholímetros no existían para ese entonces. Otras personas que se encontraban en el lugar de los hechos dijeron que Gravy no parecía estar ebrio. Aún así, se le acusó de conducir en estado de embriaguez, de exceso de velocidad y de conducir por el lado equivocado de la carretera. Más tarde,
sería condenado por homicidio involuntario e ingresaría en prisión durante 10 meses. Durante el resto de su vida, Gravy se describiría a sí mismo como el taxista borracho fuera de servicio que había atropellado al autor de un libro tan popular que había vendido más copias que cualquier otro, excepto la Biblia. En Augusta, la historia del accidente de Margaret Mitchell con un taxista que circulaba a gran velocidad llevó al periodista Spear Collins a revisar los registros de los tribunales de tráfico de Augusta en busca de casos relacionados con taxistas. Cuando lo hizo, apareció algo extraño. 3 conductores locales habían sido puestos en libertad el día anterior a pesar de haber sido condenados por graves delitos de tráfico. Salieron en libertad condicional de la prisión municipal por orden de un concejal de Augusta. Parecía que alguien tenía amigos en las altas esferas. La crónica escribió sobre todo esto al día siguiente en su primera página. Sin embargo, no informó del nombre del concejal ni de los taxistas. Al día siguiente, sin embargo, el periódico reveló los nombres después que una delegación de periodistas se sentara con el alcalde, el Dr. Will D. Jennings, para obtener una explicación oficial. El Dr. Will explicó que el concejal Frank Loyal no había ordenado la liberación de los taxistas de Augusta para obtener favores políticos, sino que simplemente les había ofrecido piedad, permitiéndoles volver a ponerse detrás del volante y ganarse la vida. El alcalde también anunció los cambios propuestos en los códigos de la ciudad, que proveían, entre otras cosas, multas de tráfico más severas y restricciones más duras. Las cosas parecían haber funcionado para todos, excepto para 2 de los taxistas de Augusta, que perdieron sus empleos cuando sus empresas descubrieron sus arrestos de tráfico. Las cosas tampoco funcionaron para Hugh D. Gravy en Atlanta. Fue a la cárcel e incluso pasó un tiempo con una banda de delincuentes. Cuando salió, volvió a conducir taxis, a dirigir un taller de reparación de automóviles y tuvo 3 matrimonios. En 1991, declaró a The Atlanta Constitution que la tragedia de los Mitchell había arruinado su vida. Tras su muerte, su hija escribió un libro en el que informaba de sus sospechas de que Mitchell había discutido con su marido y se había cruzado en su camino para alejarse de su cónyuge. Su hija sugirió que todo esto fue encubierto por el periódico de Atlanta, donde Mitchell había trabajado, y por las autoridades locales que atesoraban la memoria de su novelista ganadora del premio Pulitzer.